Reconocer tu fragilidad no es un signo de debilidad, es el primer acto de valentía. No se han enseñado a ocultar lo que no funciona, a disimular las heridas, a mostrar solo lo que brilla. Pero nadie puede construir una vida auténtica sobre cimientos falsos. No puedes liberar tu potencial mientras niegas las partes de ti que necesitan ser sanadas, comprendidas o transformadas. Admitir tus fallas, tus limites y tus errores no te hace menos, te hace más humano, más consciente y más real. Es el inicio de una relación sincera contigo mismo, una relación donde dejas de exigir perfección para empezar a exigir verdad. Muchos viven escapando de sí mismos, maquilando sus inseguridades con apariencias, con logros o con palabras vacas. Pero tarde o temprano, lo que escondes sale a la luz. Lo que no aceptas te persigue. Lo que niegas se convierte en tu sombra. Mientras más hayas de tus debilidades, más poder les entregas. Aceptar tu fragilidad, en cambio, es como encender una luz en un cuarto oscuro. Al principio incomoda, pero luego ves con claridad. Ves tus errores y sí, pero también ves tus posibilidades. Ves no solo lo que falta, sino lo que puedes construir si decides de ya dejar. Aceptar no significa conformarte. No es decir, soy así hasta. Es decir, soy así y estoy dispuesto a cambiar, a mejorar, a evolucionar. El reconocimiento es la puerta, no el destino. Es el punto desde donde puedes comenzar una transformación real, porque nadie cambia lo que no se atreve a de frente. Si tienes miedo, acéptalo. Si te sientes inseguro, dilo. Si hay heridas del pasado cuando duelen, míralas con compasión, no con culpa. Solo cuando te das permiso puedes sanar de verdad. Reconocer tu fragilidad también te hace más empático. Te recuerda que todos están librando su propia batalla, que no es el único que sí que duda o que tropieza. Desde esa comprensión, puedes relacionarte con el mundo de una manera más libre, sin competir, sin demostrar, sin fingir. Es una liberación profunda de cargar con la obligación de parecer fuerte, y comienzas a construir una fuerza auténtica, una que nace del conocimiento propio. Así que no te avergüences de tus debilidades, abrázalas con humildad, porque en ese gesto comienza tu poder. La verdadera fortaleza no es de negar tus grietas, sino de convertirlas en el lugar donde entra la luz. Cada debilidad tiene una historia, un origen escondido en alguna parte, tu pasado que ha tenido poder sobre ti. Nadie nace con miedo a fallar, con temor a no ser suficiente o con la necesidad de complacer a todos. Todo eso se aprende. Son heridas que se van acumulando con los años, mensajes que escuchaste, experiencias que te marcaron, emociones que no supiste cómo procesar. Por eso, antes de destruir las debilidades, tienes que entenderlas. No puedes eliminar lo que no comprendes, no puedes transformar lo que no te atreves a mirar. Piensa en tus miedos. O de divar realmente. Tal vez te enseñaron que equivocar era vergonzoso, que mostrar tus emociones te hace débil, o que solo vales cuando complaces a los demás. Y con el tiempo, esas ideas se convirtieron en verdades absolutas, en programas mentales que gobiernan tus decisiones sin que te des cuenta. Pero esas verdades no son tuyas, son herencias emocionales que puedes desaprender. Cuando tomas conciencia de eso, cuando decides mirar a más allá del síntoma, ligar a la raíz, algo dentro de ti comienza a liberarse. Comprender el origen de tus miedos no es revivir el dolor, es entender su función. Cada miedo tiene una razón de ser, en algún momento te protege. El miedo al riqueza te ayuda a sobrevivir, el miedo al fracaso te mantuvo alerta, el miedo a perder te hizo aferrar a lo que tenías. Pero ya no estés en ese tiempo. Ahora esos miedos no te protegen, te limitan. Te hacen pequeño, te frenan, te sabotean. Llega un momento en que tienes que agradecerlos, lo que te dieron y luego soltarlos. Acepta que cumplieron su papel, pero que ya no los necesitas para seguir creciendo. Va que es lo más poderoso cuando entiendes de dañar bien tu miedo, deja de dominarte, lo desactivas. Porque la comprensión entre las y las disuelve la sombra.
Dejas de pelear contra ti mismo, y comienzas a tener una relación diferente con lo que sientes. No es una lucha, es un proceso de liberación. Malar hacia ratos no te debilita, te da perspectiva. Te permite entender por qué reaccionas como reaccionas, por qué repites ciertos patrones o por qué te cuesta tanto avanzar en determinadas áreas. Una vez que lo ves con claridad, puedes elegir distinto. Y empieza tu poder en la conciencia, porque el miedo pierde fuerza cuando lo nombras, y tu verdadero crecimiento comienza cuando te atreves a mirar lo que por ellos evitaste. Hay personas que se destruyen con la misma facilidad con la que otros construyen sus nuevos. No porque no tengan talento o capacidad, sino porque su voz interior se ha convertido en un enemigo constante. Esa voz crítica que juzga, que compara, que te dice que nunca es suficiente, que siempre falta algo, que no ves lo suficiente para intentar. Esa voz, si no la dominas, puede ser más destructiva que cualquier obstáculo exterior. Por eso, el cambio real empieza cuando transformas la autocrítica en autoconstrucción, cuando decides que cada palabra que te dices servir para edificarte, no para derrumbarte. La mente puede ser cruel si no aprendes a entrenarla. Crees con patrones de exigencia, con heridas de desaprobación, con mensajes repetidos de no eres capaz o no lo logras. Y sin darte cuenta, terminas convirtiéndote en tu propio verdugo. Te saboteas antes de empezar, te castigas por errores mínimos, y esperas tanto de ti mismo que el resultado nunca te satisface. Pero de decirte algo, la autocrítica desmedida no es humildad, es autodestrucción disfrazada. Y ningún ser humano florece cuando se habla con desprecio. Transforma esa voz no significa negar tus errores, sino aprender a hablarte desde la compasión y la responsabilidad. Es poder decirte, fallé, pero puedo hacerlo mejor, en lugar de, fallé, soy un desastre. Es entender que la autocrítica sin propósito no ensiga solo here. Pero la autoconstrucción, en cambio, te empuja hacia adelante. Cada error se convierte en una lección, cada tropiezo en una oportunidad de fortalecerte. Y eso solo ocurre cuando tu diálogo interno cambia de tono, cuando te tratas como tratar, es alguien que amas y que es ver crecer. Si pudieras escuchar todo lo que te dices en un día, entenderías por qué te cuesta tanto avanzar. Lo que repites se vuelve tu verdad. Lo que piensas constantemente se convierte en tu identidad. Y si te repites fracaso, miedo e insuficiencia, eso mismo creas. Pero si cambias el discurso, si comienzas a hablar con respeto, determinación y fe en ti, verás si algo dentro de ti se reconfigura. No es magia, es coherencia interna. El verdadero progreso no es del castigo, sino del entendimiento. Cada vez que te eliges en lugar de atacar, estás construyendo una versión más fuerte y más consciente de ti mismo. Y cuando esa voz interior se convierte en tu aliada, ya no hay nada que pueda detenerte. La mente es un campo vital silencioso donde se pierden las guerras más importantes de tu vida. No siempre contra los demás, sino contra ti mismo, contra tu pereza. Tu miedo, tu ansiedad, tu tendencia a rendir justo cuando estás a punto de lograrlo. Muchos quieren resultados extraordinarios, pero no están dispuestos a entrenar su mente con la misma disciplina con la que entrenaría en su cuerpo o su carrera. Sin disciplina emocional y mental, cualquier propósito se desmorona al primer gol de frustración. La fortaleza no se construye con deseos, sino con práctica diaria, con la decisión de no dejar que tus emociones gobiernen tu camino. Dominar la mente no significa reprimir lo que sientes, sino aprender a dirigirlo. La emoción no es el enemigo, la falta de control lo es. Todos tenemos días en que el miedo parece más grande que el sueño, en que la ansiedad paraliza, en que la desmotivación se disfraza de descanso merecido. Pero es en esos momentos cuando se mide tu compromiso contigo mismo. No cuando estás inspirado, sino cuando no tienes ganas. No cuando todo fluye, sino cuando cuesta avanzar. Porque la disciplina emocional es eso segura, aunque no quieras, mantener el enfoque, aunque dura, sostener la calma,
aunque el coste rodee. La mente busca comodidad, siempre. Quiere evitar el dolor, la incertidumbre, el esfuerzo. Si la dicha sola te llevar por el camino me es fácil, el más corto, el que no exige crecimiento. Por eso debes entrenarla como en músculo. Cada vez que eliges no renderte, la fortaleces. Cada vez que eliges paciencia en lugar de impulsividad, la educas. Cada vez eliges perseverancia en lugar de excusa, la expandes. Llega un momento en que la mente deja de ser tu sabotadora para convertirse en tu aliada más poderosa. El dominio interior no se logra de un día para otro. Es un proceso constante de observación, de autocontrol, de entendimiento. Aprendes a no reaccionar ante todo, a responder con inteligencia, a no dejarte arrastrar por las emociones momentáneas. Esa es la verdadera libertad. Cuando tus pensamientos ya no te gobiernan, sino que los diriges. Cuando tu mente y tus emociones se alinean con tu propósito, todo empieza a fluir. Ya no luchas contra ti mismo, te impulsas. En espanto, descubres que la fuerza que buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti, esperando disciplina para despertar. Cada debilidad es una oportunidad disfrazada, una puerta que puede abrir el camino hacia una versión más poderosa de ti mismo si decides transformarla en algo útil. No se trata solo de eliminar tus fallas, sino de reeducarlas, de darles una nueva dirección. Porque la energía que hoy usas para sabotarte, si la canalizas bien, puede convertirse en la misma fuerza que te impulsa hacia adelante. Todo depende de si eliges usarla. Hay personas que creen que la inseguridad, la duda o la impaciencia son defectos que deben esconder. Pero esas mismas cualidades, cuando se transforman, se vuelven virtudes. La inseguridad, por ejemplo, puede convertirse en autoconciencia, te enseña a preparar mejor, a no subestimar los desafíos. La duda puede volverse reflexión profunda, una herramienta para no actuar impulsivamente. La impaciencia, si se canaliza, puede convertirse en acción estratégica, en hambre por avanzar. Nada en ti esté perdido si lo miras con la mentalidad correcta. Lo que hoy la más debilidad puede ser, en realidad, una fuerza mal dirigida. El cambio comienza cuando dejas de resistir a tus partes rotas, y empiezas a daros propósito. Si es emocional, aprende a usar esa sensibilidad para conectar mejor con los demás. Si es demasiado perfeccionista, enfoca el rasgo en la excelencia, no en la autoexigencia destructiva. Si te cuesta mantener la calma, practica la respiración, el silencio, la pausa consciente. No trates de arrancar lo que eres, educate para dirigirlo. La transformación no es violencia contra uno mismo, es alquimia, convierte el plomo de tus limitaciones en el oro de tus habilidades. Y eso se logra a través de hábitos. Los hábitos son la estructura invisible del poder personal. No importa que tú lees, que tú cuidas o que tú sudas, si tus hábitos no cambian, tu vida no cambia. Sustituye una debilidad require repetición, constancia y conciencia. Si cada día das un paso en dirección contraria a tu debilidad, estás reprogramando tu mente. Y cuando esa práctica se vuelve natural, la debilidad pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque no tiene control sobre ti. Transformar no es un acto único, es un estilo de vida. Se trata de elegir conscientemente quién quieres ser en cada situación, una y otra vez, hasta que tu nueva versión se convierta en tu naturaleza. Y cuando logras eso, descubres que nunca fuiste débil, simplemente necesitabas redirigir tu poder hacia lo que realmente es crecer. Libera tu verdadero potencial no es una cuestión de suerte ni de talento, es una cuestión de propósito. Cuando descubres el para qué de tu vida, cada paso adquiere sentido. Ya no vives reaccionando, vives creando. Ya no te defines por tus heridas, sino por tu visión. El propósito es la brújula que te centra cuando todo es confuso, la energía que te levanta cuando el cansancio te vence, el fuego que te impulsa cuando ya no quedan fuerzas. Y cuando lo encuentras, todo lo demás comienza a ordenarse. Las debilidades pierden peso, los miedos se disuelven y las distracciones dejan de tener poder sobre ti.
Pero el propósito no aparece de la nada, no se encuentra en un libro ni en una frase inspiradora. Se construye. Se descubre en el proceso de conocerte, de desafiarte, de equivocar vuelve a intentarlo. Se revela cuando dejas de preguntarte. ¿Qué quiero tener? ¿Why comienzas a preguntarte? ¿Quién quiero ser? Por cuando tu vida se alinea con lo que realmente te mueve, ya no necesitas empujarte algo dentro de ti te guía. Es una fuerza silenciosa, pero imparable. Conquistar tu propósito implica renuncia a lo que no eres, desprender de expectativas llenas y dejar atrás la necesidad de aprobación. No pides liberar tu potencial si sigues intentando encajar en moldes que no fueron hechos para ti. El crecimiento personal no es una carrera de popularidad, es una búsqueda de autenticidad. Y esa autenticidad solo se alcanza cuando tienes el valor de seguir tu propio camino, incluso si pocos lo entienden. Hay un momento en la vida en que comprendes que tu mayor responsabilidad no es ser perfecto, sino ser fiel a ti mismo. Fiel a tu esencia, a tus valores, a tus principios. Cuando caminas con esa coherencia, todo se transforma, las metas se vuelven expresión de tu identidad y no un intento de llenar vacíos. Ya no necesitas demostrar nada, solo vive con propósito, y ese es el estado donde tu potencial se expande sin límites, porque tu energía ya no se dispersa, se enfoca. Cuando descubres lo que viniste a aportar, lo que realmente da sentido a tu existencia, te vuelves imparable. No porque no tengas miedo, sino porque tu propósito es más grande que tu miedo. En ese momento, sin darte cuenta, destruyes tus debilidades y te conviertes en la versión más poderosa, más consciente y más libre de ti mismo.